En Plaza Podcast. Millones de españoles empiezan a contar los días para hacer las maletas y marcharse de vacaciones tras un largo año de trabajo. El verano ya se siente cerca, de hecho, arrancará oficialmente el próximo viernes. Pero este año habrá que rascarse el bolsillo para disfrutar de unas vacaciones que se antojan prohibitivas. Gastos como reservar alojamiento, cenar en un restaurante o contratar un paquete turístico están disparados en comparación con el año anterior y todavía no ha empezado la temporada alta. Los últimos datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al mes de mayo, apuntan a que los restaurantes y hoteles, un 5,2% más caros que en 2023, son el grupo del IPC que más ha subido de precio junto a la vivienda. Si entramos al detalle, se observa cómo el precio de los paquetes turísticos nacionales se ha disparado casi un 18% frente a 2023. El de hoteles, hostales, pensiones y similares crece casi un 9,5%, mientras que el de los alquileres turísticos es un 6,6% más elevado que a estas alturas de 2023. Los restaurantes, cafés y similares también han subido sus precios respecto al año pasado. Hoy, en Plaza al Día, vacaciones prohibitivas, el precio de disfrutar. Hablamos con Rubén Sánchez, es el secretario general de Facua, Consumidores en Acción. Señor Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Decía yo al inicio que muchos están ya preparando sus vacaciones y que va a empezar dentro de nada el mes de julio y es un poco, pues eso, el pistoletazo de salida para este verano 2024. Los últimos datos que proporciona el INE, correspondientes al mes de mayo, apuntan ya a que los restaurantes y los hoteles, un 5,2% más caros que en 2023, son el grupo del IPC que más ha subido de precio junto a la vivienda. Se ponen las cosas difíciles para aquellos que quieran pasar unas vacaciones, como todos los años, pero con unos precios que todo apuntan, según los datos, prohibitivos, señor Sánchez. Sí, efectivamente, el sector se ha recuperado de la crisis del confinamiento y bueno, está intentando disparar precios aprovechándose de la coyuntura de ciudadanos que tienen la necesidad de salir de vacaciones y a veces están dispuestos a pagar precios absolutamente inflados. Yo creo que tenemos que comparar más que nunca, tenemos que evaluar mucho las opciones que existen, pero partiendo además de que hay una enorme especulación en el mercado de la vivienda en alquileres vacacionales y que los hoteles también han aumentado mucho precios. Eso unido a que el sector del transporte, sobre todo el transporte a través de avión, ha subido igualmente sus precios en los últimos años en un porcentaje muy elevado. Lo decía usted, tras la pandemia los precios turísticos se han disparado, pero es que desde 2019 el coste de la vida ha subido más que los salarios y el precio de irse de vacaciones se ha encarecido más todavía. También hay que añadir a todo esto la pérdida de poder adquisitivo turístico que ha sido notable en estos últimos 5 años. Y también, para más INRI, las subidas de precios que no se han dado por igual en todo el país. De lo que se trata es eso, de indagar y sobre todo pensar que ya vamos tarde. Gente que ha planificado el viaje en el mes de febrero o marzo pues puede haberse encontrado con ofertas muy atractivas en comparación a lo que representarían hoy, que ya tienen bien calculado el nivel de demanda y que pueden perfectamente estar cobrando el doble que hace unos cuantos meses. Ahora de lo que se trata, independientemente de la decisión que tomemos, es de que no nos la cuelen y para eso actuamos organizaciones como Facua. Por ejemplo, si viajamos en avión y nos cobran un extra por llevar equipaje de mano, sea que en el aeropuerto nos hacen el cargo, sea que hemos tenido que optar por una modalidad de billete más cara en la que nos dejan llevar ese equipaje en cabina, reclamemos la devolución del dinero. Hemos habilitado una plataforma de afectados. En nuestra página web cualquier usuario se puede sumar y damos indicaciones, damos datos para poder presentar demandas judiciales sin coste, porque no hace falta o no es obligatorio contratar abogado ni procurador y podríamos reclamar la devolución del precio del extra por el equipaje de mano. Recordemos que recientemente el Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de más de 150 millones de euros a 4 aerolíneas por esta y otras irregularidades, consecuencia, en el caso del equipaje de mano, de denuncias que veníamos planteando desde Facua. Es cierto que los consumidores cada vez miramos más, comparamos más, como usted nos recomienda, pero todavía nos falta un poco esa cultura, ¿no?, de asesorarnos bien a la hora de reservar, por ejemplo, nuestras vacaciones de verano. ¿Qué consejos daría a los consumidores para gestionar precisamente mejor su presupuesto vacacional en este contexto, como estamos diciendo, de precios tan elevados?
A ver, el punto de partida, lógicamente, es no fiarnos de la primera, segunda ni tercera oferta que encontremos, comparar mucho y valorar que a lo mejor es que hay un destino en concreto que es prohibitivo y tenemos que buscar una alternativa. Dentro de España hay miles de destinos, con lo cual se trata sencillamente de ir evaluando hasta dónde queremos o podemos gastarnos, y también por un elemento de dignidad, ¿no? El tener que pagar el doble o el triple que hace unos años por un determinado tipo de viaje, pues igual lo que debe de provocar es rechazo, boicot a aquellos que se quieren aprovechar de nuestra economía. Y en segundo lugar, no fiarnos de nada, es decir, partir de que hay que guardar pruebas de todo lo que nos oferten. El hotel con piscina, pues habrá que tener un elemento que demuestre que nos han dicho que tenía piscina, por muy básico que nos parezca, grabar contenidos de la página web, pantallazos, etcétera, porque imaginemos que luego no hay piscina o que la piscina está en obras y que dicen que nos lo habían advertido desde el primer momento. Si está en primera línea de playa es eso, no a 500 metros de la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier merma en la calidad del servicio ofertado se puede reclamar, se puede exigir una devolución de parte del dinero o incluso la totalidad y cancelar sobre la marcha y buscar alternativa, o indicar si contratamos a través de agencia o plataforma que nos reubique en otro lugar que sí reúna las condiciones y respetando el precio, pero para todo eso habrá que tener pruebas y batallarlo, reclamarlo. Que al final no conseguimos nada, pues tendremos que exigir ese dinero vía denuncia, vía reclamaciones y denuncias ante las administraciones competentes. Igual hay que hacerlo a través de los tribunales. Yo creo que hay un perfil de consumidor que lucha más por sus derechos y es el consumidor que ya sabe que tiene capacidad de actuar de forma colectiva, es decir, a través de organizaciones como Facua. Nuestros socios son más críticos, nuestros socios nos trasladan problemas que saben que con nosotros hay un porcentaje más alto de probabilidades de resolverlos y de resolverlos rápido, porque es cierto que una empresa no actúa con el mismo talante frente a un consumidor que reclama a nivel individual que frente a un consumidor que reclama a través de Facua y del respaldo que le da nuestro equipo jurídico. De hecho, por ejemplo, otro dato que es importante y que yo creo que hay que recalcar es que con estos precios, pues como digo desde el principio, que son bastante altos, también proliferan más esas ofertas, entre comillas, falsas de precios o de ofertas de última hora. Ahí también tenemos que estar muy al acecho y ir con muchísimo cuidado. Bueno, es que hay de todo, realmente. Ofertas de última hora que son mentiras y que la última hora es lo mismo que te cobraban ayer o hace un mes, claro. Y que realmente lo que pasa es que no están vendiendo y se tienen que inventar cosas. Hombre, lo bonito, lo bueno, lo ético sería que si no están vendiendo hagan una rebaja real y lo digan. Ayer costaba 1.000, pues ahora te lo ponemos a 800 o a 700. No inventar que ahora el precio son 700 cuando siempre lo ha sido. Ahí es complicado saberlo, salvo que hagamos un buen rastreo, salvo que tengamos herramientas para poder conocer cuál era la oferta de ayer de una página web, pero bueno, es cierto que hay quien nos la cuela. Hay mecanismos para denunciar, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, aunque sea un caso distinto, con establecimientos comerciales que se inventan que antes tenían un precio en productos que no es cierto y los hemos denunciado y hemos logrado algún expediente sancionador contra alguna cadena de supermercados por inventarse descuentos. El Ministerio de Consumo también ha investigado las famosas ofertas del Black Friday y hay comercios a los que igualmente ha expedientado por falsear la rebaja. En casos de viajes, de paquetes vacacionales, de alojamientos turísticos, pues podría ser lo mismo. Si pillamos a alguien en una mentira y en un descuento que no es tal, se podría igualmente denunciar y pedir una multa. Quizás alguien que nos esté escuchando piense, pero es que para reservar unas vacaciones tengo que mirar pues muchísimas páginas, comparar muchísimos precios. No sé si hay algún recurso o alguna herramienta específica para precisamente comparar esos precios y evitar abusos, que podamos ir como más directos a encontrar esas diferencias y elegir la que más nos convenga. Hay multitud de plataformas que te hacen rastreos simultáneos en miles de hoteles, en miles de alojamientos turísticos y que te van a dar la opción por la zona donde busques a los distintos precios. De hecho, la gente contrata a través de plataformas. Si no hace una contratación vía agencia de viajes, se va a grandes plataformas tipo Airbnb, Booking, etcétera, etcétera, y ahí les dan la lista de ofertas. Otra cosa es que lo que te encuentras en una de esas plataformas lo puedes comparar, es decir, coger los 2 o 3 destinos que te resultan interesantes y mirar si eso que se oferta en esa plataforma existe también en otras y hay alguna donde pueda resultar más económica. Es el rastreo tras el rastreo. ¿Que es un trabajo de horas? Evidentemente, pero a quien le sobra el dinero no se dedica a eso, claro. Pero a quien tiene problemas económicos o sencillamente quiere economizar, ahorrar, optimizar su gasto, pues como me pasa a mí, lo hacemos siempre en familia y acabamos intentando encontrar la opción más razonable de todas las posibles.
Es cierto que cuando empiezan las vacaciones o empieza el mes de julio, pues todo el mundo está ya pendiente de qué va a hacer en verano y lógicamente uno de de las prioridades entre casi todos los consumidores, diría yo, el que tiene mucho, como usted dice, pues no se para a analizar todas estas cosas, pero el ciudadano normal de a pie, pues sí que le preocupa. ¿Notan muchas diferencias, por ejemplo, de hace unos años ahora con las exigencias de los consumidores? ¿Son más exigentes? Pues lamentablemente no. Lamentablemente a nivel global tenemos una sociedad, digamos, que tiende menos a lo colectivo, a la unidad de acción frente a abusos y fraudes. Es mucho más difícil que una persona se conciencie de la capacidad que tenemos como colectivo de lograr grandes cosas. Hay cuestiones, hay hitos que nos sirven de acicate. Por ejemplo, recientemente esa multa de la que te hablaba, más de 150 millones de euros del Ministerio, fruto de una lucha de Facua desde el año 2018. O sea, hemos estado 6 años batallando para conseguir que hubiera una multa por ese fraude del equipaje de mano. Hombre, te motiva y a muchos consumidores también les inspira y les traslada la idea de que efectivamente unirse a organizaciones independientes, sin ánimo de lucro, motivadas por la lucha contra los abusos, pues sirve. Pero también es cada vez más complicado por ese perfil de ciudadano que siente que el individualismo es lo mejor. Aunque parezca un poco contradictorio, las fuertes subidas en los precios tienen mucho que ver precisamente con el boom de llegadas de turistas y de viajeros internacionales. Lo refleja, por ejemplo, el Banco de España en el último informe trimestral que publicó la semana pasada, que el turismo extranjero fue el principal motor del crecimiento de la economía en el primer trimestre. Y claro, los ciudadanos españoles dirán, bueno, para que vengan ciudadanos extranjeros y gasten aquí su dinero, nosotros tenemos que pagar más. Por eso digo que es controvertido, pero es así. Esa es la inmigración que a lo mejor es la que menos nos tendría que gustar. Se habla muy mal de inmigrantes que llegan a España, a final de cuentas, a trabajar y hacer las cosas que nosotros no queremos hacer, como cuidar a nuestros ancianos, trabajar en hostelería mal pagados, etcétera. Y luego la otra inmigración, o de inmigración, que es la llegada de turistas, algunos para vivir en España ya, al nivel de quedarse para siempre, esa no la vemos en negativo con la noción de, bueno, es que vienen a traer riqueza, etcétera, etcétera. No vienen a producir, a lo mejor traen riqueza, pero lo que provocan es que nos encarezcan los precios. Si no, veamos las zonas donde mayor nivel de personas de otros países que vienen a vivir, cómo se está encareciendo el precio del alquiler, y sino que se lo digan a los ciudadanos de Baleares, ¿no? Y luego, por otro lado, evidentemente, el turismo. Esas zonas que están ya saturadas de turistas de alto nivel adquisitivo, pues se empiezan a convertir en prohibitivas para el turista español. Esa es una parte negativa, pero claro, ¿cómo se soluciona eso? Es difícil, por eso digo que es controvertido llegar a un punto de equilibrio ahí, porque por una parte, como decimos, beneficia al país en general y a cada sitio turístico, y por otra parte pues perjudica a los que estamos aquí. Decíamos lo de precios prohibitivos, pero no lo decimos nosotros. Los últimos datos también dicen que alquilar un apartamento en primera línea de playa en el mes de agosto en la costa española se ha convertido en un privilegio y que está fuera sobre todo del alcance para la mayoría de españoles. Su precio ya ronda los 5.000 euros de media en algunos puntos del país. Ahí, en esos apartamentos turísticos de costa, también, como decía usted antes, hay que tener mucho cuidado a la hora de reservar. Absolutamente, absolutamente. Ahí, yo creo que es que la clave siempre es la evaluación de precio. Que meses antes podemos hacer la revisión, mejor, es de lo que se trata, de anticiparnos a las grandes subidas. Que en el momento en el que estamos realizando la comparación nos encontramos que una zona es demasiado cara, pues igual no merece la pena, igual hay que buscar una alternativa. Y otro elemento que no hemos comentado, imaginemos que yo hice eso. En marzo contrato el alojamiento turístico, 200 euros, 3 días. Y ahora de repente me llega hoy un mensaje diciendo, oye, venías dentro de 2 semanas, pero te tenemos que decir que te lo cancelamos. Y al rato ves que ese alojamiento se vuelve a ofertar y tus 200 euros se convierten en 600. Es decir, te han cancelado el alojamiento para volverlo a ofertar a sabiendas de que lo van a lograr. Ahí sí tienes derechos como consumidor, ahí sí puedes exigir una indemnización económica y es lo que recomendamos desde Facua. Nos han llegado casos de consumidores que han sido víctimas de esas cancelaciones maliciosas y nuestra recomendación sin duda es exigir que nos paguen una indemnización económica por el perjuicio causado, que será buscar un nuevo alojamiento seguro a un precio mucho más caro porque ya no tenemos el tiempo para la planificación. Por último, señor Sánchez, también me gustaría, como siempre, recordar a todos los que nos escuchan que, por ejemplo, cuando una persona se va de viaje y vuelve y ha tenido diferentes problemas, ya sean de alojamiento, de transporte, etcétera, que tengan en mente siempre que pueden reclamar, que a veces
y casi siempre dices, vale, es que es una historia, es mucho papeleo, no sé si vale la pena empezar a gestionar todo esto. Es importante que tengan en cuenta que sí que pueden hacerlo y que asociaciones como la suya pues ayudan a los consumidores a reclamar sus derechos. Y primero que es una cuestión de dignidad. Si nos han maltratado, si nos han cobrado de más, si nos han cobrado por algo que no respeta la promesa, la calidad de la oferta, por dignidad deberíamos reclamar. Y segundo, ¿te sobra el dinero? Esos 100 euros que has pagado de más, esos 50 o esos 20 que te cobran ilícitamente, ¿a ti te sobran? ¿Se los vas a regalar a esa empresa o ese particular que está cometiendo un abuso o un fraude? Oye, es asunto tuyo dejar que atenten contra tu dignidad, pero si además el dinero te sobra, bueno, allá tú, pero si no te sobra, actúa. Que hay que mover papeles, que hay que trabajárselo. Bueno, ¿cuántas horas de trabajo dedicas en tu horario laboral a ganar 100 euros? Posiblemente te representa un gran esfuerzo. Bueno, ¿por qué no vas a batallar? Y vas a dedicar un rato, 20 minutos, 1 hora o 3 horas a batallar por recuperar esos 100 euros. Y es de lo que se trata. Organizaciones como Facua lo ponemos más fácil, porque nosotros nos encargamos de la elaboración de la reclamación jurídica, etcétera. Pero en cualquier caso, aunque sea a nivel individual como primer paso, debemos dedicar tiempo a exigir nuestro dinero, porque yo creo que a casi nadie de los que nos están escuchando le sobra ese dinero. Y que no podemos generalizar, no todo el mundo que se va de vacaciones tiene problemas, pero sí que ocurre en estas fechas donde pues hay más problemas de este tipo porque hay más gente viajando. Obviamente. Y se juntan pues otros factores. Entonces sí que es cierto que vale la pena pararse a pensar y ver que siempre va a ser positivo pues ponerse manos a la obra, y si ha sido en este caso engañado o no está de acuerdo con algo de lo que ha contratado, pues que tenga en cuenta que se puede reclamar, ¿no? Absolutamente, no a todo el mundo le va a pasar algo malo. De hecho, hay que decir que tenemos una hostelería, tenemos unos alojamientos turísticos, tenemos muchos empresarios que son muy serios, que quieren hacerlo bien, que quieren que el boca a boca provoque, que hagamos que amigos y familiares vengan a ese destino el año que viene, que no hay que demonizar a los empresarios del sector turístico, ni muchísimo menos, pero es que siempre hay ovejas negras, siempre hay listos, y en el ámbito de los alojamientos turísticos ofertados por particulares igualmente, siempre hay quien se intenta aprovechar de nuestra debilidad muchas veces, ¿no? Y por tanto, basta que de 1 de cada 100 cometa un abuso para que seguro que estadísticamente haya miles y miles de personas que caigan en esa empresa que comete el abuso. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias como siempre por atendernos. A vosotros, un abrazo. Aunque no se puede generalizar, nos lo decía el secretario general de Facua, lo cierto es que en esta época del año las reservas aumentan y los viajes se multiplican. Y ante este panorama de precios altos, desde Facua, ya lo hemos escuchado, Rubén Sánchez recomienda a los consumidores adoptar medidas preventivas para evitar abusos y gestionar eficazmente su presupuesto vacacional. Es fundamental, dice Sánchez, comparar precios y evaluar alternativas antes de realizar las reservas. Insta también a los consumidores a guardar registros de todas las promesas de servicios turísticos como piscinas o ubicaciones específicas para poder respaldar futuras reclamaciones en caso de incumplimiento. Les recordamos que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza, y también lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.